Isaías 52, versículo 5 dice, ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Está hablando Jehová, o sea, el Señor. Recuerde que Jehová quiere decir Señor. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, los que hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado, ¿qué? Mi nombre. Amén. Versículo 6, porque, por tanto, a ver todos, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. O sea, en ese momento, para Saulo lo relacionó con eso, me imagino, que se le estaba presentando Jehová mismo en su nombre Salvador. Por eso él dice, yo soy Salvador. Yo soy el que salva. ¿Sí me hago entender? Entonces, porque todos sabemos que Jesús quiere decir que Salvador. Demos gloria al Señor. Tener en cuenta, hermanos, que unicidad quiere decir única deidad. Solamente hay un solo Dios, una sola deidad. Y su nombre es Jesús. Todos somos conscientes de esa gran realidad. Pero algunos creyentes no saben manejar ese tema. No quiere decir que no lo crean. Porque la Biblia dice que se cree con el corazón, ¿no? Y se confiesa para salvación con la boca. Entonces lo que se radica en nuestra vida dentro de nosotros, en nuestro hombre interior, en nuestro corazón, el alma, espíritu, como querramos llamarlo, eso se queda ahí. Porque en sí lo que nosotros tenemos un encuentro personal con Dios es algo espiritual. Nuestra alma teniendo una relación con Dios. Y Dios se queda en nuestro espíritu o en nuestro corazón. Y al quedarse en nosotros, lógicamente, Él se va formando. Uno dice, bueno, ¿cómo será eso? Eso es un milagro. Así como la reencarnación de Dios es un milagro, y la salvación también es un milagro, y la forma como Dios nos hace una nueva criatura es un milagro, también la forma como Cristo se va formando en nosotros es un milagro. Pero la cosa es que se va formando. Y eso se va realizando, se va haciendo a través de que entre más oímos la palabra de Dios y más la hacemos, lógicamente nos vamos a parecer más a Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. No en su deidad, porque nadie es igual a Dios. Y es tan así que nadie ha visto a Dios tal como Él es. Dios un día se humanó, pero Él vino en forma de siervo. Él vino como hombre, pero no en su plenitud como en su deidad. Porque la Biblia dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y no muera. Dios es tan grande en su plenitud, en su deidad, en su esencia, que este cuerpo humano no podría nunca soportar la santidad de Dios. Y por eso al cielo no pueden entrar pecadores, porque sería una tormenta para ellos. Entonces, Dios se humana, Dios se hace hombre, viene en una actitud de siervo. Y como deidad, lógicamente, hermanos, nosotros entendemos que Dios, como Cristo, como hombre, hace como 2000 años que estuvo aquí, Él se va formando y cada día nos vamos pareciendo más a Él cuando Él estuvo aquí en la tierra como hombre. Y por eso Pablo decía, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y siempre se relacionó como Cristo. Cristo quiere decir Mesías, el ungido, etcétera. Entonces, Pablo decía que teníamos que tener la mente de Cristo, no habla en su plenitud, en su deidad, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos del hombre. ¿Sí me hago entender? Sino como Cristo, como cuando Dios se manifestó en carne, estuvo aquí en la tierra. Él decía, debemos tener la mente de Cristo. También decía que teníamos que tener el espíritu de Cristo. Y así sucesivamente. Entonces, la pregunta sería cuando Jesús dice, yo soy Jesús. Cuando utilizamos o cuando Jesús dijo eso, yo soy Jesús, ¿a qué parte de la palabra de Dios se le va a usted a la mente, hermano Alejandro? Entonces, yo soy Jesús. De una vez a usted, ¿dónde lo traslada bíblicamente? Cuando se encontró con Saulo de Tarso.
cuando él mismo se le presenta en el camino a Saulo y vemos, vamos a mirarlo, hermanos, ¿con qué propósito? Porque cuando dan este tema de yo soy Jesús, lo podemos trazar de varias maneras. En el término como Salvador, porque es que al decir yo soy Jesús, está diciendo, teniendo en cuenta que ese término yo soy, solamente el único que expresó para identificarse con ese término fue el mismo Dios. Si me hago entender, el mismo fue el que cogió ese término y le dice a Moisés, yo soy. Y teniendo en cuenta que el que se le presentó en el camino a Moisés fue el mismo Dios y él le dice, yo soy el que soy. Y el que escribió Génesis fue Moisés. Si me hago entender, el que escribió el libro de Génesis fue Moisés. O sea, Dios lo inspira y le trae a la memoria a Moisés todo lo que ocurrió desde cuando él empezó a crear, desde el Génesis capítulo 1. Entonces, Moisés, ¿qué quiere decir? Moisés es el término, Dios mismo se le presenta directamente y le dice, yo soy. ¿A quién? Fue a Moisés. Y si usted mira, hermanos, el yo soy lo toma Jesús y por decir yo soy, varias veces los judíos quisieron apedrearlo. Y todos sabemos lo que ocurrió en Juan 8, donde dice Jesús, ¿y por qué me queréis apedrear? ¿Por qué? Entonces ellos dicen, no es por lo que has hecho, porque recuerden que Jesús había hecho ya muchos milagros, sino porque tú siendo hombre, te haces Dios. O sea, los judíos sabían muy bien que ese término yo soy solamente era dado o era expresado directamente de Dios. ¿Sí me hago entender? Algunos eruditos dicen que por eso es que Moisés fue el que utilizó el término Jehová, ¿no? Porque era tan sublime el yo soy, que Moisés como que no se sentía tan incapaz o se sentía no tan digno de pronunciar el yo soy. Entonces, él utiliza ese término Jehová, aunque todos sabemos que Jehová quiere decir Señor. Y al utilizar Jehová como Señor, estaba en una forma de respeto, porque al decirle a alguien Señor, se está expresando respeto hacia la persona. Cuando uno se dirige a alguien, le dice Señor. Y por eso es que cuando pequeñito a nosotros nos enseñaron que a nuestros padres o a nuestros mayores siempre se le decía Señor. Y es tan así que bíblicamente las mujeres, hermano, a las mujeres en la época de Sarai se le enseñaban a decir Señor. Y recuerde que Pedro expresa eso cuando dice que Sara respetaba tanto a su esposo Abraham que le decía que Señor. Démosle gloria al Señor. Entonces miramos que el término donde yo encontré que dice yo soy fue en Hechos capítulo 9. Pero ¿con qué propósito? Si usted mira, hermanos, vamos a mirar unos ejemplos. Usted mira en Hechos 9, Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, que era un religioso bastante radical y un hombre erudito, un hombre maestro, que no era cualquier personaje. Saulo era un hombre que era consciente de lo que era la ley y era un hombre que defendía capa y espada el judaísmo y asimismo la ley. Y vemos, hermanos, que Saulo se propone, o sea, para que Jesús se le hubiera presentado con ese término diciéndole yo soy, era para convencerlo o para que él se diera cuenta de que solamente hay un solo Dios. Y recuerde que los judíos siempre han sido politeístas o monoteístas. ¿Cómo? Monoteístas. O sea, en otras palabras, los judíos siempre han creído y siguen creyendo que solamente hay un solo Dios.
No son politeístas. Politeísta quiere decir que creen en más de dos dioses. Entonces, él no, si usted mira la historia de Saulo, no pudo entender, hasta en este momento fue que él entendió, lo entiende, en ese momento. Pero anteriormente no, él no podía entender que Jesús fuese el Mesías. Y él no podía entender que Pedro, la iglesia primitiva, estuviera proclamando y anunciando sobre la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Porque solamente, según la profecía, el único que lo puede hacer es el mismo Dios. Entonces, él se propone en su corazón de acabar, según para él, esa secta. ¿Cuál secta? Los que invocaban el nombre de Jesús. Se propone acabar los de ese camino, porque también se le llamaban en esa época ese camino. Y cuando hablan de ese camino era porque siempre los discípulos enfocaron a enseñar a la gente que solamente había un camino que los conduciría al cielo, que era Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces hablaban tanto de Jesús y sobre el trazo de ese camino hacia el cielo, que ellos hablaban del camino, que dijeron, no, ustedes son del camino. Y tenían otros términos que se referían a él, a ellos. Entonces vemos que Saulo se propone en su corazón de acabar a los que invocaban el nombre de Jesús. Y vemos que dice aquí en capítulo 9 de Hechos, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, dice aquí, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. O sea, se refiere a los seguidores de Cristo, ¿sí me hago entender? Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, ¿hacia dónde? Hacia Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, hermanos, todos sabemos que era mediodía, porque este relato fue tan importante. Note lo siguiente, que la conversión de Saulo fue tan importante, no porque era Saulo, sino fue por la manera como Dios se le presentó a Saulo. O sea, lo que yo resalto en estos tres relatos, porque el que escribió Hechos de los Apóstoles fue Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según Lucas, fue tan importante que lo narró 3 veces. Y no tanto que porque era Saulo, sino de la manera como Cristo se le presentó a Saulo. Porque al único personaje de la Biblia que yo veo que se le presentó por revelación, fue a quién? A Saulo. Fue de una manera sobrenatural, directamente Cristo se le presenta a Saulo. ¿Sí me hago entender? Él decía, porque si usted mira en Juan, hay 7 veces, cuando habla de yo soy, Jesús se presenta en 7 formas, digámoslo así. Dice, yo soy la luz, ¿cierto? Yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Y hay 7 términos donde Jesús se le presenta con el gran yo soy. Y siempre puso por delante yo soy, o sea, Dios. ¿Sí me hago entender? El eterno. Entonces, hermanos, aquí dice que una luz, y recuerde que él dijo, yo soy la luz del mundo. La luz. Y note lo siguiente, cuando se le presentó, en el día de la transfiguración, hermanos, dice la Biblia que Jesús se transfiguró. Y su transfiguración fue en luz. ¿Sí me hago entender? Fue en luz. Y se le presentó, ¿quiénes fueron los que se le presentaron? No, Elías y Moisés. Y si usted mira, Elías representaba a los profetas, ¿cierto? Y Moisés representaba el antiguo pacto.
en ese momento el pacto, porque todavía el antiguo pacto no había terminado, no había caducado. Y para los judíos, tanto Elías como Moisés son personajes de gran importancia, especialmente Moisés. Cronológicamente, en el orden de todos los líderes de los judíos, el primero que está es Moisés. ¿Sí me hago entender? Moisés. A Jesús lo tuvieron como un simple profeta y lo tienen por allá llegando a lo último. ¿Sí? Mire de cuenta la forma como ignoraron tanto a Jesús que lo tienen en su orden cronológico de importancia. Lo tienen por allá casi en lo último, pero el primero que lo encabeza esa lista es Moisés. Y por eso es que el que hablara en contra de la ley de Moisés, la sentencia ¿cuál era? Muerte. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, note lo siguiente, hermanos. Si quiere, hermano, que no se pierda la enseñanza. Entonces dice aquí, hermanos, que un resplandor de luz del cielo. Y la Biblia dice que en ese acontecimiento era mediodía. Y usted se imagina en pleno desierto, porque usted sabe que el Medio Oriente es desierto. ¿Eh? ¿Cómo sería la luz? Si a veces nosotros aquí a mediodía, usted va a mirar el sol, hermano, y no lo puede mirar. Usted se queda mirando, no, la luz es tan tremenda, tan fuerte, que sus ojos o nuestros ojos no soportan esa luz. Y en mediodía es donde el sol está sobre la tierra, sobre la parte de la tierra, y está en su plenitud. Y donde hay más calor, donde hay más fatiga por el mismo calor. Pero aquí dice que esa luz del cielo, porque viene del cielo, fue mucho más resplandeciente que la luz del sol. Eso lo está diciendo, porque eso, recuerde que Lucas narró la conversión de Saulo 3 veces. ¿Dónde están? En Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Entonces, aquí lo que tenemos que resaltar es que de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, vino del cielo y lo rodeó. Oiga, lo rodeó. Démosle gloria al Señor. ¿Qué quiere decir? Lo tomó. O sea, no le dio salida para ningún lado. O sea, como que dice, usted me va a poner atención. Aquí ni se me va a ir para atrás, ni para el lado, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni adelante. Entonces lo rodeó, dice que la luz lo rodeó totalmente. Y todos sabemos quién era esa luz, ¿cierto que sí? Démosle gloria al Señor. Acuérdate que Él dijo, yo soy la luz del mundo. En la transfiguración, Cristo se transfiguró y fue una luz tremenda, potente. Démosle gloria a Dios. Entonces note que dice que cayendo en tierra, o sea, como que le quitó las fuerzas. Como que el hombre, porque en esa época se cree que Pablo no era tan viejo. Posiblemente tendría unos 40 años. Y en esa época un hombre de 40 años era como un hombre de hoy en día de 20. En esa época un anciano de 60 era como hoy en día un hombre de ¿cuánto? De 40 años. Porque la generación no era igual a la de ahorita. ¿Usted no ha visto que hoy en día los jóvenes no es la misma fuerza, el mismo vigor de la generación mía? No es lo mismo, porque todo lentamente se está marchitando por los cambios climáticos, por tantos químicos, tanta cosa, eso está lentamente deteriorando al ser humano. Entonces, se cree que Saulo en este momento era un hombre joven. Y acuérdese que unos meses atrás dice que los que apedrearon a Esteban, o unos días atrás, pusieron sus ropas a los pies de un joven. Dice que era un joven llamado ¿qué? Saulo. Pero en ese momento, esa luz fue tan tremenda. Estoy tratando de explicarle, yo soy Jesús, que no era cualquiera. ¿Sí me hago entender? Que le quitó la energía, le quitó las fuerzas.
a Saulo, a ese muchacho, o sea, lo redujo. ¿Ah? ¿Y quién puede hacer eso, hermano? Dios. Yo siempre he dicho, hermano, nuestra vida está en Cristo y si Dios nos permite o quiere, nuestra vida nos cambia en un segundo, en un minuto. Él tiene control de todo. ¿Eh? Todo lo tiene. Él le puede absorber a uno la vida, le puede quitar a uno la salud en un segundo, en un minuto. Porque lo puede hacer. Ah, que no sé qué, hermano, no discuta. Él es el soberano, es el Señor. Y si Él por salvarlo a usted lo tiene que postrar en una cama, lo postra para que se salve usted. Estando en una cama, su espíritu clame a Dios y se salve su espíritu. Eso hace Dios por amor a nosotros. Uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué es injusto? No es injusto, hermano, es que estando alentados o no estando alentados, tarde o temprano, si el Señor no viene pronto, nos vamos a morir. Usted no sabe si se va a morir a la edad que tiene o a los 2 años. Usted no sabe si se va a llegar a los 80 años, como puede ser que sí o no, simplemente Dios le dio vida para que viva 35 años. Entonces, note lo siguiente, que esa luz que vino del cielo, mire hermanos, démosle gloria al Señor, sí, rodeó un resplandor de luz del cielo y dice, cayendo en tierra, o sea, le quitó. Después de que iba con ese ánimo de ir, porque él no iba solo, él iba con gente y con gente armada. Y iban a Damasco a capturar a todos los que invocaban el nombre de Jesús. Y el objetivo de Saulo era ese. El que no blasfemara, el que no negara su creencia, sería capturado y lo arrastraban y lo encerraban en las cárceles. Y si era preciso, hasta lo mataban, porque blasfemar contra la ley de Moisés, la sentencia era apedrearlo, como en el caso, como hicieron con Esteban. Entonces dice que esa luz, al rodearlo, hizo que Saulo de Tarso, que era un muchacho, era un joven, no pudiera soportarse estar en pie, que perdió la fuerza y cayó a tierra. ¡Pah! ¿Usted se imagina cómo sería eso? Démosle gloria al Señor. Pero mire lo que dice. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 22. Es el mismo relato, pero quiero que lo miremos. Dice en el capítulo 22, ya Saulo narra su conversión acá y dice lo siguiente, varones hermanos. ¿Quieren apagar la luz, hermano? Apaguen la luz para que puedan ver bien la letra. Entonces no te lo sigue, varones hermanos y padres. Aquí está narrando Saulo o Pablo, ya como Pablo, esa conversión. No te lo siguiente, hermano, porque para poder entender yo soy Jesús tenemos que partir de ahí. Entonces dice, varones hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. O sea, ya aquí ya Saulo narra quién era él antes de ser cristiano. Era un hombre que hablaba varios idiomas, porque dice que al oír que hablaba en lengua hebrea, ¿qué quiere decir? Que obviamente le está hablando de otro idioma. Un bilingüe. Saulo era un hombre que hablaba varios idiomas. Pero Pablo aquí les está hablando en hebreo, entonces al hablar de su propia lengua, pues ellos le pusieron más cuidado. Y le dice que he nacido en Tarso de Cilicia, o sea, en una ciudad romana. No era una ciudad judía. Pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, y dice, instruido a los pies de Gamaliel, un gran maestro, estrictamente, mire cómo lo instruyeron, nano. Mire la manera cómo le enseñaron y cómo lo levantaron.
dice que estrictamente conforme a la ley. Sí, un hombre que lo levantaron con una creencia sobre la ley o en la ley, que por eso él era muy fanático, era muy radical. Y de nuestros padres, dice, celoso de Dios. Era un hombre celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y dice, versículo 4, perseguí yo este camino. O sea, recuerde que en ese momento lo llamaban como el camino. Hasta la muerte, mire. ¿Están leyendo, hermano? Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, cuando dice hasta la muerte, ¿qué quiere decir? Que él estaba dispuesto a morir por causa del judaísmo y de la ley. Estaba dispuesto a entregar su vida. Y dice que los prendía y lo entregaba en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también es testigo, porque ahí estaba el sumo sacerdote y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y en el versículo 6 dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, ¿sí que fue a mediodía? Donde está el sol pegando fuertemente, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Bueno, yo quiero que miremos eso. Y bueno, y si caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero lo que yo quiero resaltar, porque ese tema yo soy Jesús, tenemos que llegar, porque estoy hasta ahora desarrollando la enseñanza. No quiero tocar todavía sobre yo soy ese versículo. Pero quiero que notemos el versículo 9, porque estamos hablando de esa luz del cielo, que le redujo, que le quitó la fuerza a Saulo, que lo dejó estático, lo dejó sin fuerza, que quedó tirado en el suelo, porque dice la Biblia que quedó tirado. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. O sea que esa luz de un momento a otro, ¿qué? Se personalizó o se materializó, más bien. Porque los que iban con él vieron. O sea, ¿qué quiere decir? Es como usted, en este momento hay mucho sol, pero que haya un aparato que sea más potente que la luz del sol, que logre sobrepasar, verse sobre la luz del sol. Sí, que la luz del cielo que representa a Cristo no era cualquier luz, hermanos, porque dice que la vieron. O sea que al ver quiere decir que hubo una luz mucho más sobresaliente que la luz del sol. Porque es así, pongámosle, usted prende acá y se ve con luz. Pero hay unos bombillos más potentes, ¿no? Que botan más energía y al prenderlos como que sobresalen. ¿Sí me hago entender? Es como cuando nosotros estamos aquí en la noche, está todo prendido, pero si prendemos esta lámpara, ¿usted no nota que como que sobrepasa? Se ilumina más. Así, algo es semejante. Entonces, la gente que iba con Saulo vieron la luz, o sea, una luz que resplandeció, sobresalió más que la luz del sol. O sea, el que se le presentó a Saulo no fue cualquiera, hermanos. Entonces, ya, por eso es que usted ya empieza a entender por qué Saulo fue convencido que el que se le presentó en el camino no fue cualquiera. Y por eso en ese momento, él entendió que el que se le presentó en el camino fue el mismo Jehová de los ejércitos. Y yo no veo a Saulo preguntando, ni haciendo, ni diciendo. Lógico, él pregunta, lo único que quiere decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? O sea, se sometió a Dios. O sea, en otras palabras, como era un hombre tan radical a la ley, entendió que el que se le presentó fue el que le dio la ley y se puso a los pies de aquel que le dio la ley. O sea, y por eso él dice, ¿qué quieres que yo haga? Note que en ningún momento él dudó que Jesús fuese Jehová. Él nunca dudó. Se puso a disposición del Señor. ¿Qué quiere que yo haga? Y lo que el Señor le dijo, lo hizo.
Demos gloria al Señor. Entonces a los que estaban con Dios vieron a la verdad la luz y se espantaron. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, de la luz salió voz. Vieron la luz, una luz más potente, ¡fum!, que sobrepasó, que rodeó a quien, a Pablo, o sea, Saulo. Escuchan un sonido por ahí, pero no entendieron la voz. Porque la revelación era ¿para quién? Para Saulo. No era para nadie más. Demos gloria al Señor. Y si usted mira en el capítulo 26, mire cómo lo narra Saulo. Aquí agrega un poquito más sobre el acontecimiento Pablo. Dice lo siguiente. Dice 26, 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber a hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. O sea, ya él identifica, en el 22 dice que él perseguía lo del camino, ¿cierto que sí? Este camino se refiere a los cristianos. Pero aquí ya él ya entendió que al que estaba él persiguiendo no era a Pedro, ni a Juan, ni a Tomás, sino era a quién, a Jesús. Demos gloria al Señor. Sí me estoy haciendo entender, hermanos. De cuenta el proceso, la forma. ¿Sí? Perseguía lo del camino. Para él, ¿quiénes conformaban esa secta llamada del camino? Pues los apóstoles, Pedro, el pescador, etcétera. Que para él eran personas ignorantes, personas que no sé por qué salían con esas cosas extrañas. Y el objetivo era acabar a todos los del camino. Ya cuando Jesús se le presenta, él ya en el capítulo 26, ya cambia el término y dice, ya no habla del camino, sino dice aquí: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. ¿Sí? Él ya entiende que al que estaba tratando de perseguir y acabar era Jesús. Pero no lo podía hacer. Dígame, ¿quién puede luchar contra Dios? Nosotros no podemos cambiar los planes de Dios, hermanos. Yo siempre he dicho, hermanos, si nosotros entendiéramos bíblicamente a través de la oración que hay peticiones que Dios nunca va a responder, no nos desgastaríamos orando y ayunando por ellas. Porque Dios ya lo que dice no lo cambia. ¿Sí me hago entender? Si nosotros entendiéramos eso. Usted no se da cuenta que a veces nosotros dedicamos mucho ayuno y oración por una petición y nunca vemos la respuesta de Dios. Es porque Dios no la va a cambiar. Ya lo que estipuló lo dejó así. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí ya entiende que lo del camino representaban ¿a quién? A Cristo. Porque, hermano, a una persona la pueden matar, pero sus ideas, sus pensamientos, sus ideologías no lo pueden hacer. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que ha tenido sus ideologías, sus pensamientos y lo matan, pero siguen existiendo sus creencias? Entonces eso fue lo que entendió Saulo. Yo puedo haber participado en la muerte de Esteban, puedo encarcelar a muchos lo del camino, pero como yo ya estoy persiguiendo es al autor de la vida, que es Jesús, nunca lo podré hacer. Entonces por eso fue que Saulo no endurece el corazón y se redujo. Cayó y dijo, no, aquí yo ya tengo que aceptar la realidad. Al que yo estoy tratando de perseguir y acabar es al mismo Jehová de los ejércitos, y contra Jehová nadie puede luchar, hermanos, porque el mismo Jehová es el mismo Jesús. Demos gloria al Señor. Entonces hice muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también lo hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ahí está relacionando ¿a quién? A Esteban. O sea, no solamente hubo muerto, hubo varios por causa del nombre. Y él daba el voto, o sea, él se proponía, hacía voto, y hasta cuando no veía ya realizado lo que él proponía, no daba el voto. Entonces, dice aquí, hermanos, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas,
los forcé a blasfemar y enfureció sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y dice en el versículo 12, mira, aquí llega el punto, ocupado en esto, o sea, en la persecución contra los cristianos, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Era cualquiera ese hombre llamado Saulo? No. Iba con poderes. Recuerden que él dice aquí, yo iba con poderes. Iba con autoridad. Iba con gente armada. Pero cuando se le presentó, yo soy Jesús, en esa luz resplandeciente, más potente que la luz del sol, que le absorbió las fuerzas y le quitó todo y lo tiró a tierra, hermano, esos poderes no le sirvieron para nada. Usted puede, hermano, capacitarse a hacer lo que quiera, pero el día que Jesús le quiera cambiar a usted la vida, se la cambia, no le sirve nada, porque eso es así, hermano. Entonces, Saulo dice, yo iba con poderes, ¿cierto? Y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, démosle gloria al Señor, recuerda que se está dirigiendo al rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba, a ver todos, el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Por eso es que los otros la vieron también. Y habiendo caído todos, aquí dice que todos, ya no solamente fue a él, ya sé que aquí ya narro más profundamente su conversión. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos una voz que hablaba, ¿cierto? No, oí. Acuérdense que los otros vieron la luz y escucharon un sonido, pero no entendieron nada. Pero aquí sí Saulo, como era directamente a Saulo, él sí oyó la voz y sí la entendió. Por eso es que yo digo que el llamamiento es algo personal. La salvación es algo personal. Demos gloria al Señor. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, ocurre la luz resplandece del sol, viene del cielo más resplandeciente que la luz del sol, rodea a los que estaban ahí, entre eso a Saulo, los tumba todos, les absorbe las fuerzas, les quita todo, fuerza y caen a tierra y se oye una voz. Los otros la oyeron, pero no entendieron nada. Pero el único que la entendió fue Saulo de Tarso. Por eso, hermanos queridos, el evangelio es para aquel que lo quiera entender. Hay gente que viene a nuestros lugares de reuniones y duran meses, hasta años, hasta se mueren físicamente escuchando voz de Dios y dicen, no, es bonito y todo, pero nunca se convierte porque endurecen el corazón. Entonces note que dice que todos cayeron en tierra y oí una voz que me hablaba y decía que en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Señor, que eres Jehová. O sea, si él pregunta, le está diciendo, ¿eres Jehová? ¿Quién eres? Jehová. Porque Jehová quiere decir Señor. Por eso es que usted las nuevas versiones de la Biblia ya desaparece en el Antiguo Testamento ese término Jehová, sino aparece el término ¿qué? Señor. Y el mismo Jesús lo dijo en Marcos 12, ¿no? Cuando le preguntaron cuál era el primer mandamiento, él dijo, el primer mandamiento entonces, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Entonces, él pregunta, ¿quién eres? Está diciendo, ¿quién eres? Jehová. Es una pregunta. ¿Por qué dice eso? Porque lo que ocurrió fue algo sobrenatural, que solamente el único que podía manifestarse de esa manera era el mismo Dios Todopoderoso.
Entonces le está diciendo, ¿quién eres? Jehová, pregunta. O sea, Señor. Y la respuesta, mire la respuesta cuál es, mire. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿quién eres, Jehová? Y el Señor dijo, a ver todo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero note que utiliza el término como lo utilizó Dios cuando se le presentó a quién, a Moisés. Yo soy. Oiga, yo soy. Dice, yo soy Jesús. ¿Y usted sabe qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiere decir? Jehová Salvador. Y por eso es que el ángel le dijo en sueño a José, no temas recibir a tu mujer, en Mateo capítulo 1, porque de lo que en ella es el del Espíritu Santo es, y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Démosle gloria al Señor. O sea, en otras palabras, en ese momento de la conversión, cuando Jesús se le presenta a Saulo, en ese momento Saulo pudo relacionar lo que hablaba de la profecía, porque lo más seguro, hermano, era que Saulo, como erudito, como teólogo, sabía muy bien la ley, sabía muy bien la de los profetas. Entonces, en ese momento, para él, se dio el cumplimiento de lo que Jehová Dios dijo en Isaías 52. Le estoy hablando para él, ¿no? Porque él dice que él recibió el evangelio no por voluntad de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Él se refiere a la conversión. Entonces, por eso dice en el 52, o sea, yo me imagino que en ese momento Saulo relaciona Isaías 52, versículo 5 dice, ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Está hablando Jehová, o sea, el Señor. Recuerde que Jehová quiere decir Señor. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, los que hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado, ¿qué? Mi nombre. Amén. Versículo 6, porque, por tanto, a ver todos, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. O sea, en ese momento, para Saulo lo relacionó con eso, me imagino, que se le estaba presentando Jehová mismo en su nombre Salvador. Por eso él dice, yo soy Salvador. Yo soy el que salva. ¿Sí me hago entender? Entonces, porque todos sabemos que Jesús quiere decir que Salvador. Démosle gloria al Señor. ¿Y cómo sabemos que quiere decir Salvador? Si usted mira en Filipenses, hermanos, vamos a mirar. Dice en el capítulo 3, versículo 20, dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Démosle gloria al Señor. Al Señor Jesucristo. Démosle gloria al Señor. Y si usted mira, hermanos, allá en Timoteo, dice en el versículo 10, ahí ya se está refiriendo como Salvador, pero como Dios. Y dice en 1 Timoteo 4, 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. ¿Y qué dice? Que él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí me hago entender? Entonces Jesús quiere decir Salvador. Entonces le está diciendo, yo soy tu Salvador. Y note lo siguiente, que Saulo fue convencido. Él nunca discutió eso. O sea, fue una revelación, un diálogo tan íntimo con el mismo Salvador, que seguimos ahí leyendo ya para terminar. Leyendo en qué capítulo, de hecho, estamos leyendo 26. Que dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Versículo 15. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, porque recuerden que en el 9 dice, ¿qué quieres que yo haga?
Acuérdense, Saulo mismo le está diciendo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se redujo, se puso en la voluntad de él. Estaba dispuesto a hacer lo que su Salvador, su mismo Dios, le dijera que hiciera. Entonces recuerde que en 9 y el 22 dice, ¿qué? Le dice, Saulo le dice, ¿qué quiere que yo haga? Entonces cuando el Señor dice, levántate, entra en Damasco, vaya a tal calle de la derecha, la casa de un tal Simón, y allá te dirá lo que tenga que hacer. En ese momento, la luz desaparece, ya viene la revelación, se pone de pie, ya tiene fuerza para ponerse de pie, y dice la Biblia que quedó ciego. Oiga, note lo siguiente, quedó ciego. Y como quedó ciego, tuvo que valerse de otra persona para que lo entraran a la ciudad. Y entró a cierto lugar, se puso a orar y ayunar porque oró 3 días y 3 noches. Y mientras tanto que ocurría eso, Dios se le presentó a Ananías, que era un discípulo de él, y le dice, Ananías, entonces dice, heme aquí, Señor. Entonces diga, vaya a tal casa, en tal derecha, que esto, y vaya y ore por un hombre llamado Saulo. Entonces dice Ananías, uy, Señor, hemos oído quién es ese hombre. Ese hombre le ha hecho mucho daño a tu pueblo. Y aún viene para acá para capturar a todos los que invoquen tu nombre. Entonces el Señor dice, no, Señor, vaya y me obedeces. Porque mi instrumento me es este, o sea, se refiere a Saulo. Y le voy a demostrar cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Entonces Ananías, como buen siervo de Dios y obediente, obedeció y se fue. Y es cuando se le va a llegar donde está Saulo, lo encontró orando, estaba ciego. Y es cuando Ananías le dice, el Señor que se te presentó en el camino, me ha enviado para que ore por ti y para que recobre la vista. Entonces dice que, primero le dice que por qué no te levantas y si invocas su nombre, o sea, que sea bautizado en el nombre de Jesús. Y oró por él, recibió el Espíritu Santo y recobró la vista. Eso es lo que dice en Juan, en Hechos 9. Pero aquí Pablo está diciendo, pero el Señor dice, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, por eso fue tan importante la conversión de Saulo, porque directamente Jesús se le presentó y el mismo que lo convenció de que él era el mismo Dios todopoderoso fue el mismo Jesús. Por eso es que yo siempre he dicho, hermano, que la unicidad es tan importante que si alguien no la cree, puede ser que haya dejado de tomar trago, puede ser que lea la Biblia, pero si no cree el primer mandamiento, hermano, para mí es una persona que se pierde. Por eso hay que orar mucho por aquellos de otras denominaciones y saberles llegar y saberles evangelizar y explicarles lo que es la unicidad de Dios. Amén. Entonces los invito a que se pongan de pie, hermano. En la segunda escuela dominical seguimos con la enseñanza. Y vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta oportunidad que nos diste de poder escuchar esta corta enseñanza de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, Dios justo, Dios verdadero. Gracias por habernos revelado tu nombre y por haberte manifestado a nuestras vidas espirituales, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Le pido al hermano Jairo y al hermano Darío que recojan la ofrenda del servicio. Por favor, vamos a dar una buena ofrenda. Y mire, ya están listas las lechoncitas, hermano. Hermano José Marín, mire la lechoncita. Ya no se puede vender nada más. Bueno, listo. Listo, hermano, estamos trabajando. Quiero decirle, hermanos, que sí, estuvimos casi 160 personas viendo la película. ¿Sí les gustó la película, hermanos, los que vinieron?
160 personas, estuvimos casi 160 aquí reunidos, hermano. Y gracias al Señor porque todo nos salió muy bien. Si les gustó, bien atendidos, una película cristiana muy, muy bonita. Y también se le repartió choricito, no chorizo, no, sino perro caliente, crispetas, gaseosita. Y quiero decirle que vamos a realizar otra. Amén, hermanos. Vamos a realizar otra. Quiero decirle, hermano, que quedó buenas ganancias para ProTemplo. La hermana Magali ayer se reunió con la junta, con los jóvenes, juntamente con la hermana Andrea, dieron un informe y quedó una buena ganancia para ProTemplo, gracias al Señor. Habíamos casi 160 personas aquí reunidas. El objetivo es que la próxima hayan 200. Vamos a abrir más convocatoria, a vender más boletas, sino que en ese momento ya no se pudo vender más, pero vamos a hacerlo. Entonces, manita Marisa, para que encargue la boleta con anticipación. Vamos a dejarlo los mismos 5,000 pesitos. Los mismos 5,000 pesitos. Pues, no, yo le estaremos informando. Los mismos 5,000 pesitos, hermanos. Vamos a hacer un sorteo de una guitarra. A ver, ¿quién le gustan las guitarras? Sí, vamos a sortear una guitarrita, hermano, bien bonita, con su estuche, con todo. Todo esto es para ProTemplo. Lo de la guitarra sí hay que sortearla por ahí a 10,000 pesitos, amén. Porque es una guitarrita. No una guitarrita, no, sino es una guitarra, sino que yo digo por cariño una guitarrita, una guitarra normal, la que toca el hermano y de esas. Amén. Bueno, hermano, vamos, ya recogieron. ¿Alguien le faltó dar la ofrenda? Bueno, hermano, les encargo sus oraciones. A veces cuando se pone así el clima me afecta. Todos sabemos que yo sufro de POT. Cuando se pone pesado el clima, hermano, siempre me afecta bastante el clima. Entonces les recomiendo mucho sus oraciones. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor y al mismo tiempo para que el Señor le lleve con bien a sus casas. Señor, Dios Todopoderoso, gracias te doy por la oportunidad que nos diste de estar reunidos, congregados en tu santo nombre. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos presentar nuestras necesidades, gracias porque nos permitiste adorarte, Señor, y lleva con bien a mis hermanos, mis hermanas a sus casas, guárdales, protéjales, bendígales, Señor Jesús, que tu misericordia y tu gracia siempre esté con cada uno de ellos. Gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.